escalera, subir. Le damos la palabra porque nos haga la presentación. No tengo culpa. Disculpe. Me alegra ser culpable de la presencia acá de mi viejo amigo. Me voy a gustar que diga viejo, por cierto. Y soy viejo. Bueno, quiero agradecerle toda la presencia en este acto. De singular importancia porque estamos conmemorando el fallecimiento de un hombre que dio en la gloria de su vida por la patria, no en el campo de la batalla, sino en el, sí, batallando también, con ideas, nada más que en el terreno jurídico. Estamos hablando de don Alejandro Olmos, un hombre que tuvo el coraje en el año 82 de denunciar las ilicitudes que había en la contratación de la deuda externa y que luchó ante los estrados judiciales hasta que murió en aras de que la justicia argentina terminara que era lo legítimo, separándolo de ilegítimo, para pagar lo que realmente debíamos y dejar de lado lo que no correspondía pagar. Contamos con la presencia de el hijo y colaborador de ese hombre, gran hombre, el doctor de un hombre que también hace muchos años que ha dedicado su vida a estudiar, investigar, denunciar, luchar para que la Argentina se haga cargo de lo que corresponde y deje de lado lo que no corresponde pagar. El ingeniero Mario Cafiero. Y también está acá el doctor en Ciencia Económica, Luis de Mario, que también dentro de sus múltiples estudios se ha abocado en un tiempo y tiene algún libro escrito sobre este mismo tema. Y todo esto gracias a la generosidad del padre Velasco, que una vez más ha puesto la Universidad de Córdoba al servicio del esclarecimiento de este problema que afecta a todos los argentinos. Bueno, dejo el uso de la palabra. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la presencia hoy aquí, por el interés en el tema, que es un tema sin duda de capital importancia. Yo he preparado unas palabras para leer, espero que no los aburra, breves, y después ya dejaremos en realidad a los que de verdad saben del tema. El merecido homenaje a Alejandro Olmos Gaona es una ocasión propicia para volver a poner sobre el tapete un tema de enorme trascendencia nacional que él mismo escribió y denunció: la gran estafa de la deuda externa y legítima de la República Argentina. Un tema que tiene numerosas aristas, un tema al que nuestra universidad se ha dedicado particularmente en los últimos tiempos, trabajando en conjunto con la Federación Luterana Mundial y acompañando también el foro de la deuda externa. Pero, ¿qué tiene que ver la universidad con la deuda externa? ¿Por qué hemos decidido reflexionar y tomar posición sobre este tema? No es un tema que compete exclusivamente a los economistas, a los técnicos y los políticos. Las respuestas son variadas, pero podemos comenzar diciendo que los problemas que aquejan a la nación son los problemas que deben estar en las agendas de las universidades. Aquello que interesa el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos es materia de estudio de las universidades. Más aún, aquello que tiene que ver con esclarecer la verdad para lograr justicia es un imperativo propio de esta universidad. Particularmente habría que señalar que las universidades en general tenemos nuestra responsabilidad en la decadencia política nacional y en este tema en particular. Hemos formado nuestros grados y posgrados a la mayoría de técnicos y funcionarios que han entregado al país en una deuda externa vergonzosa e ilegítima, que ha significado y significa una expoliación de recursos nacidos del trabajo de los argentinos, y que va a engrosar las arcas del fondo de inversión, bancos y gobiernos extranjeros, pasando por funcionarios corruptos y la mirada cómplice de quienes deben poner el tema en la agenda pública pero lo silencian. Por eso es bueno que también las universidades trabajemos para ser parte de la solución, desde la docencia, la investigación y la proyección social del conocimiento.
Como universidad confiada a la compañía de Jesús, compartimos la misión de los discípulos de Jesús, es decir, encarnar la fe en gestos de justicia. El servicio de la fe para nosotros está inseparablemente unido con la promoción de la justicia, una justicia demasiado largamente esperada en nuestro continente latinoamericano. Para las universidades, creo, y para esta Universidad Católica de Córdoba en particular, es imperioso hacer academia comprometida, estudiar con calidad y excelencia los problemas de todos para poder aportar soluciones. El problema de los aspectos jurídicos de la deuda externa, su ilegitimidad, es un problema mayor, un problema cuyas consecuencias seguirán sufriendo las generaciones futuras, un problema del que voluntariamente se informa poco y mal, un tema no exento de intereses y acciones muy poco claras. Es importante que las universidades instalemos el tema con seriedad y con rigor, que fomentemos la investigación de la historia y génesis de esta deuda, los contratos que se han firmado, la ilegitimidad e ilegalidad de muchas de sus cláusulas. Está claro que quienes se han hecho cargo del tema de la deuda hasta nuestros días han sido y son funcionarios. Por lo tanto, funcionales también a los gobiernos que representan. Gobiernos que en no pocas ocasiones han claudicado de su responsabilidad de velar por los intereses de la nación. El estudio de la perspectiva universitaria puede aportar una luz diferente, ajeno a las urgencias políticas y intereses que muchas veces no son los más beneficiosos para los argentinos, en particular a los más pobres que, sin entender las causas, ven que sus bolsillos se enflaquecen porque las divisas que debieran engrosarlo van a parar a cuentas en el extranjero para pagar intereses usuriarios o para saldar demagógicamente las cuentas con organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, que ha dado sobradas muestras de ineficiencia y parcialidad cuando no de corrupción. La Biblia muestra todo el tiempo a un Dios que toma partido por sus pobres, un Dios arbitrario en su elección, porque son los pobres quienes no tienen quien los defienda y por eso Él asume su defensa. Nosotros, como Universidad de la Iglesia Católica, queremos de algún modo ser un eco de esa palabra que recorre la historia y nos urge a tratar con justicia al pobre, al huérfano y a la viuda. Pero esa defensa de los que más padecen debe fundarse en la investigación y el estudio para hacerse denuncia y anuncio. Por eso, desde esta institución académica, junto con la Federación Luterana, hemos realizado la segunda jornada sobre la deuda ilegítima del año 2007. En esta misma casa presentamos el libro de deuda externa y legítima de estafa del año 2008, para volver a llamar la atención de la opinión pública, para volver a denunciar esta gran estafa. Porque el clamor silenciado de los que más sufren nos apremia y si como universidad no respondemos, algún día Dios y la patria nos lo demandarán. Alejandro Olmos Gaona, pionero en investigación acerca de la deuda externa y legítima de nuestro país, afirma: las deudas se pagan, las estafas no. A esta deuda estafa la venimos pagando desde hace más de 30 años, ininterrumpidamente. Una deuda que comienza su historia con la dictadura militar y que en gran medida es probablemente fraudulenta e ilegítima. Un fallo del año 2000 que fue el federal Jorge Ballesteros lo certifica con claridad y que ha sido ratificada y aumentada por todos los gobiernos democráticos subsiguientes hasta el actual. Una deuda que asciende actualmente al 40% de nuestro Producto Bruto Interno. A comienzo del año pasado se dio un acalorado debate acerca de los decretos de necesidad y urgencia que mandaban cancelar vencimientos de deuda con reserva del Banco Central. Allí volvió a hacerse visible el tema del pago de la deuda. Se discutió si se destinaban o no reservas para ello. Se discutió el modo, pero se silenció el debate fundamental, el de la legitimidad de esa deuda, o la ilegitimidad de esa deuda. Bajo el eslogan, debemos pagar la deuda, o las deudas hay que pagarlas y honrarlas, se ha escondido en realidad la legitimación de una estafa. Gran parte de esa deuda que se dice querer honrar es deuda ilegítima y fraudulenta, fruto de acuerdos vergonzosos en los que Argentina renuncia a su soberanía e incluso renuncia a litigar judicialmente si se probara que esos acuerdos son ilegales. Una deuda que en muchos casos es sobre dinero que ni siquiera entró al país o que apenas fue ingresado, las mismas empresas que se endeudaron lo hicieron salir a bancos del exterior. Muchas de esas empresas siguen operando actualmente en el país. Si se mira lo previsto para el proyecto de presupuesto del año 2010, mientras se tenían previstos 28.000 millones para pagar vencimientos de deuda, se preveían solo 5.800 millones para salud y 14.000 millones para ayuda social. Indudablemente es un desbalance muy importante.
Llama la atención entonces que un gobierno que dice querer redistribuir la riqueza esté empeñado en seguir enviando a manos de acreedores extranjeros las riquezas que se hicieron con el ahorro y el trabajo del pueblo argentino y son imprescindibles para un crecimiento más justo y equitativo. Si uno mira las previsiones presupuestarias del año 2011, durante el corriente año se prevé cancelar deuda por 112.300 millones de pesos, esto es 27.400 millones de dólares, al tipo de cambio 4 pesos 10, $1. Pero a la vez se prevé tomar una nueva deuda por 151.000 millones de pesos, es decir, 26.800 millones de dólares, es decir, por casi 40.000 millones de pesos más, esto es 9.400 millones de dólares más. Pese a la declarada política de desendeudamiento, la deuda neta está previsto que este año aumente 9.400 millones de dólares. El problema de la deuda externa no es ya un problema económico, es un problema ético. Los contratos vergonzosos que están siendo investigados actualmente en juzgados federales reflejan grietas muy serias en la conducta de funcionarios públicos y políticos. Capitales que nunca ingresaron al país y por los que sin embargo seguimos pagando unas tasas exorbitantes, préstamos usurarios, aumento unilateral de tasas de interés. Todo eso revela rapiña y usura por una parte, pero por otro, penalidad, incuria y cuando menos grave descuido de los deberes del funcionario público. Argentina, se ha dicho, es un país al margen de la ley. Cada vez se ve con más claridad. La fachada de institucionalidad no logra tapar el cáncer de corrupción. Desde arriba hacia abajo corrompe el tejido social. Corrupción de la que no somos inocentes los ciudadanos y las instituciones con nuestras acciones u omisiones. Si bien la dirigencia política tiene una responsabilidad muy seria al respecto del actual estado de cosas, los medios de comunicación, las empresas de medios, no son inocentes tampoco. El tema está invisibilizado en la agenda pública. El término de invisibilizaciones de Miguel Rodríguez Villafañe, que realmente no puede estar, pero que es un querido amigo. Y como el tema no está en los medios, no existe para la población. En el siglo XVIII, el filósofo George Berkeley afirmaba que ser es ser percibido. Él se refería a que las cosas son porque Dios las percibe, que era biconglicano. Pero siglos después del acerto de Berkeley, podríamos decir que su afirmación es más verdadera que nunca. Pero lejos ya del Dios de Berkeley, el nuevo ojo que percibe son los medios de comunicación. Hoy, ser es ser percibido por los medios. Los temas que ellos deciden nos importan son los que existen. Y existen desde una perspectiva interesada, la del negocio, por lo general. El tema de la deuda externa, salvo honrosas excepciones, no existe. Está invisibilizado en los medios, por lo tanto, para la opinión pública no es un tema que parezca deba importar. Y mientras tanto, sigue la sangría y la estafa. Y la sociedad no se ha lucido mucho tampoco, porque muchos de los que ovacionaron el default en el año 2001 luego han aplaudido fervorosamente el pago inconsulto al Fondo Monetario Internacional o el desembolso que se quiere hacer al Club de París, o lo que será una nueva claudicación para acceder a un nuevo endeudamiento, el pago a los bonistas denominados rollouts. Pero como siempre, los más perjudicados son los más pobres. Esta deuda pesa como una losa invisible sobre los salarios y sobre las posibilidades de crecimiento, pero en particular pesa sobre la ausencia de recursos para educación, salud, vivienda digna, para jubilaciones. La deuda no es solo una gran estafa a la sociedad argentina, sino que es un acto de injusticia para los que más sufren. Las previsiones presupuestarias del año 2011 hablan a las claras. ¿Qué hacer entonces? Ha sido Ecuador quien nos ha demostrado el camino a seguir. Antes de pagar debería ordenarse una auditoría para establecer qué parte de la deuda es ilegítima y qué parte es legítima. De esta forma se pagaría solo lo legítimo y se dejaría de estimar el presupuesto nacional que debería ser utilizado para crear mayores posibilidades de empleo, de equidad y desarrollo, en lugar de pagar una deuda que no es para nada honrada, sino bastante deshonrosa. Decíamos al comienzo que retomamos el tema de la deuda externa y legítima con ocasión de homenajear a Alejandro Olmos Gaón, un hombre singular que ha debido pasar las mismas vicisitudes que esta última causa nacional que abrazó. También él ha sido invisibilizado en la historia argentina, tanto que durante un tiempo fue literalmente privado de su documento de identidad. Como el tema de la deuda externa, Alejandro Olmos no existió por un buen tiempo. El fallo del juez Ballestero, que salió justamente, se decía, 80 días después de la muerte del doctor Alejandro Olmos,
dice que la deuda externa argentina ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1976 mediante la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas al país a través de diversos métodos que tendían a beneficiar a empresas y negocios privados, nacionales y extranjeros, en desmedro de sociedades y empresas del Estado que a través de una política dirigida se fueron empobreciendo. Termina la cita. Hasta aquí la lucha de Alejandro Olmos Gaona. Y aquí estamos nosotros hoy, honrando su vida y su compromiso como inspiración. Más allá de su muerte, aquí honramos su vida y compartimos su causa, la causa de la decencia y de la liberación nacional. Investigar sobre la legitimidad de la deuda entonces significa adentrarse en los terrenos de la búsqueda de la verdad. Sin verdad no hay justicia, en este y en otros ámbitos. Lo debimos aprender dolorosamente los argentinos. Sin embargo, lamentablemente, aún hay sectores de la sociedad que no quieren entender. Las universidades en particular no podemos desentendernos de lo que nos es propio, la búsqueda de la verdad. Sin verdad, decimos, repetimos, no hay justicia. Y cuando no hay justicia, ya se sabe, perdemos todo, pero en particular los sectores más vulnerables y vulnerados de nuestra sociedad. Alejandro Olmos nos inspira en particular a nosotros universitarios que, como dice nuestro escudo de la Universidad Católica, buscamos la verdad que nos hace libres, porque somos conscientes de que mientras no salga a la luz la verdad de esta gran estafa, como nación seguiremos siendo dependientes y como sociedad esclavos y cómplices de la mentira. Muchas gracias. Buenas noches. Yo quiero agradecer a los amigos del Foro de la Deuda de Córdoba que han organizado y han trabajado tanto por este homenaje. Quiero agradecer especialmente al padre Rafael Velasco que me ha brindado, esta es la tercera vez, este ámbito de la Universidad Católica. Y esto para mí es particularmente un privilegio porque yo antes de ocuparme de la deuda estuve investigando largamente las misiones jesuíticas, publiqué un trabajo sobre la biblioteca jesuítica de Asunción del Paraguay, estuve trabajando mucho tiempo en el Colegio Máximo de la Compañía de Jesús de San Miguel, por eso el ámbito este es muy querido para mí, además de haber conocido a un gran prohombre de la historia, que fue de la investigación histórica, que fue el padre Guillermo Furno. Y cuando estuve en el Ecuador, como miembro de la auditoría del Ecuador y asesor del presidente Correa, también me vinculé a la Universidad Católica de Quito. Pero claro, mi tema excluyente últimamente ha sido la deuda, pero de alguna manera me siento honrado de estar aquí y de que esta tribuna sirva para aclarar cosas que, como decía el padre Velasco, y puso de manifiesto a nuestro amigo Rivera Pani, han sido totalmente invisibilizadas. Yo no voy a hablar de cifras de lo que es la investigación de la deuda, porque, bueno, el padre ya da unas cifras, Mario después podrá hacer algunas ampliaciones, sino que usted seguramente habrá oído hablar que en la Argentina no hay seguridad jurídica. Efectivamente no la hay, porque si hubiera seguridad jurídica, el tema de la deuda sería otro. Los empresarios nacionales y extranjeros, cuya deuda fue estatizada en 1982 y que representa hoy casi la mitad de la deuda pública del país, estarían entre rejas. Entonces, por supuesto, esta alteración, este quebrantamiento del orden jurídico, este desconocimiento de principios elementales del derecho, ha llevado a que en este momento estemos padeciendo este flagelo. Un buen amigo, el profesor Pinangelo Catalano, de la Universidad de Roma, decía que la deuda es la esclavitud del tercer milenio. Pues claro, la deuda no es solo un problema argentino, sino un problema latinoamericano, un problema de países africanos, a la que se le impuso un claro modelo de lo que debían hacer. Y a veces cuando uno habla de las instituciones multilaterales, de la forma en que trabajan, o que se nos impusieron determinadas cosas, y puede sonar algo medio extraño, a que uno está imaginando complots. Y cuando el presidente Rafael Correa decidió auditar la deuda ecuatoriana, si bien yo acá había trabajado y había investigado todo lo que pude, porque los archivos en Argentina están permanentemente clausurados y cerrados a todo lo que sea la investigación, especialmente de este tema,
Pero bueno, hice algunos aportes a la causa de la justicia federal. Mario inició una causa en el año 2001 por el megacanje hecho por Domingo Cavallo. Pero claro, todo dentro del ámbito de la precariedad, el cálculo a través de los elementos y referencias que podíamos ir juntando. Cuando fue el Ecuador fue distinto porque en el Ecuador teníamos por un decreto presidencial la facultad de acceder a todos los archivos secretos, confidenciales, reservados. Claro, ahí con gran asombro pude darme cuenta, algo que podía sospechar, pero una cosa es la sospecha y otra cosa es la evidencia, de ver que la deuda externa del Ecuador era exactamente igual a la deuda externa argentina. El mismo proceso. Deuda originaria de la dictadura, refinanciaciones de la democracia, estatización de la deuda privada en el año 82, igual que en la Argentina, Plan Brady en el 93, igual que en la Argentina, refinanciación de títulos, megacanje de títulos en el año 2000, igual que en la Argentina. Es decir, el mismo proceso, los mismos contratos, los mismos abogados, los mismos bancos, las mismas cláusulas. Pero claro, en el Ecuador pudimos ver las cartas amenazantes, las cartas extorsivas, las maniobras explícitas del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, esos préstamos del Banco Mundial aparentemente para el desarrollo que iban un 96% para el pago de la deuda y un 4% para consultorías del Banco Mundial, pero absolutamente nada para el pueblo ecuatoriano. Entonces, claro, haciendo una comparación, después pudimos ver a través de una auditoría que hizo el Parlamento brasileño, auditoría abortada porque empezó a arrojar estos mismos resultados y que se hizo el año pasado, y también en Brasil pasó lo mismo. Y también a través de algunos amigos que han trabajado en el Uruguay, hemos visto que en Uruguay era lo mismo. Entonces, claro, esto fue como una matriz que el sistema financiero impuso para proceder a recoger estos tributos permanentes que tienen que ver con esa vieja figura del usurero que tan bien caracterizado los maestros del derecho romano. Al usurero no le interesa que el acreedor le pague nunca, sino que le tribute permanentemente. Yo me acuerdo, en 1984, el doctor José Alfredo Martínez de Oz, cuando fue a declarar a la Cámara de Diputados por la investigación del caso Ítalo, dijo una frase realmente reveladora: la deuda no se paga nunca, lo que se pagan son los intereses. Porque mientras hay deuda, hay intereses. Mientras hay intereses, hay condicionamiento, sometimiento, y se manejan las políticas del deudor para favorecer siempre al acreedor. Recién el padre hablaba de lo que significa la deuda. Yo tengo algunas cifras sacadas del observatorio de la Universidad Católica Argentina, donde hay 3 millones de chicos con hambre, 25 que mueren por día, hay 10 millones de pobres, 3 millones de indigentes, pero la Argentina se endeuda a razón de 10.000 millones de dólares por año y pagamos escrupulosamente la deuda. Y en esta composición mediática que maneja el gobierno argentino de que nos estamos desendeudando, a veces uno dice, estaremos equivocados, porque claro, con tanta convicción, el 1 de marzo la presidenta de la Nación habló en el Congreso Nacional de que la Argentina, el tema de la deuda, lo estaba superando notablemente y que se había efectuado el mejor canje de la historia. La deuda, dijo claramente, bajó un 70%. Claro, en el año 2003, cuando asume el presidente Kirchner, la deuda argentina era exactamente de 191.263 millones de dólares. Si hubiera bajado el 70%, hoy, de acuerdo a las cifras oficiales, la Argentina no debería 170.000 millones de dólares. A lo que hay que sumar algo que también es producto de la ficción contable, y es las reservas del Banco Central. El Banco Central tiene un nivel de reserva de 52.000 millones de dólares, pero en esta cifra mágica no se contabiliza que tiene casi 23.000 millones de dólares de letras, o sea, de deuda, que tiene que pagar. ¿Y qué son estas letras? ¿Con qué se compran las reservas? Se compran con emisión monetaria. Para evitar que la emisión monetaria cause efectos inflacionarios, se esteriliza la emisión a través de estas letras a corto plazo, 30, 40 días,
a tasas de interés de hasta el 14%. Entonces, en este momento se utilizan reservas acumuladas al 14% para pagar deuda vieja. Y yo, que soy historiador, siempre me acuerdo que cuando en 1893 el ministro de Hacienda, Juan José Romero, en 1893 ministro de Hacienda Juan José Romero dio instrucciones al embajador argentino en Londres para renegociar la deuda argentina, que en ese momento significaba un grave problema. En las instrucciones que le dio, le pedía que se solicitara a los acreedores una moratoria por 10 años de intereses, se iban a pagar algunas cuotas de capital, pero le decía, le advierto que en ningún caso solicite nuevos préstamos, porque pagar deuda vieja con deuda nueva es ir derecho a la bancarrota. Eso es lo que han hecho los gobiernos de la Argentina desde 1983 hasta hoy. Y por supuesto, las consecuencias las ha contado el padre Velasco. Mario podrá ilustrarlos también mucho más sobre esto. Entonces, el tema es, esto no es una simple cuestión de que ya no existe más, esto no es una cuestión que no nos afecta, esto no es una cuestión que respeta el orden jurídico del Estado, porque hay algo que me ha asombrado siempre y que es materia de un trabajo que estoy terminando, tiene que ver con este quebrantamiento del orden jurídico que ha llegado a extremos donde la Argentina, en todos los contratos de deuda que celebró, debió necesitar la opinión legal de sus abogados en la Argentina y en el exterior. Los abogados contratados por la Argentina en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en Japón, que afirmaron que estos contratos respondían al orden jurídico del país, las cláusulas respetaban la Constitución Nacional, no emitieron dictámenes que fueron producto del estudio concienzudo de los contratos, sino dictámenes que les fueron impuestos por la banca acreedora. Porque personalmente yo encontré en el Ministerio de Economía la minuta que enviaban el Citibank y JP Morgan para que los abogados dijeran esto es válido. Claro, lo más grave fue cuando encontramos que el dictamen firmado por el Procurador General del Tesoro, que además es un profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, había firmado un dictamen validando el Pan Brady que le fue redactado íntegramente en las oficinas de los abogados de el JP Morgan en Nueva York. Es decir, se llegó al extremo de que los funcionarios del Estado, en vez de defender a la nación argentina, defendían los intereses de los acreedores. Más allá de que en todas las cláusulas se habla de la aplicación de la soberanía, se reconoce que los contratos son ilegales y nulos, pero que no se puede, la Argentina renuncia a pedir esa nulidad o esa ilegalidad, donde la Argentina se hace cargo absolutamente de todo, donde se renuncia absolutamente a todo. Y otra de las cosas que me llamó la atención en este análisis jurídico de todo este tema de la deuda, es que todo ese derecho que le otorga el derecho penal a cualquier delincuente de ser defendido, aún en caso de cometer un delito flagrante, a la Argentina se le niega, porque en todos los contratos firmados del 76 hasta el último, la Argentina renuncia irrevocablemente a cualquier derecho de defensa que le otorguen sus leyes, el derecho internacional, cualquier ley presente o futura que eventualmente pueda dictarse. Esto es verdaderamente un escándalo. Claro, yo me acuerdo que cuando le presenté el primer informe al presidente Rafael Correa en Quito, un informe avanzada en el mes de marzo del 2008, salía de la Casa de Gobierno y cuando el ministro fiscal del Estado le asombró que el procurador ecuatoriano hubiera hecho exactamente lo mismo que el argentino, más allá de que los dictámenes eran calcados, me fui a la Procuraduría del Estado, que no era mi función auditarla, pero tenía facultades presidenciales para revisar todos los archivos. Y ahí me di cuenta algo que acá no advertí ni pude investigar hasta hoy, y es que todos los contratos de deuda celebrados por el gobierno del Ecuador desde el 76, dictadura militar, hasta el último, el 2005, los procuradores habían redactado dictámenes enviados por la banca acreedora.
con un agravante que ahí pudimos tener las evidencias más concretas, porque estaban las cartas que enviaba el ministro de Finanzas diciéndole: señor Procurador del Estado, le envío el contrato a firmar con tal banco y el modelo de dictamen al que usted deberá ajustarse. Un honrado abogado de la Procuración un día le envió una nota al procurador diciendo: señor Procurador, no podemos nosotros emitir un dictamen sin analizar el contrato. Pero bueno, hubo un procurador que se limitó a observar dos cambios fundamentales: que el número de la calle de la Procuración estaba equivocado y que una coma del último párrafo del dictamen estaba mal puesta. Pero todo lo demás estaba perfecto. Entonces, esta comparación que pude hacer a través de un exhaustivo análisis que llevó al presidente Correa a negociar con los acreedores de otra manera, revela este grave problema que sigue significando la deuda, este grave problema que nadie se atreve a enfrentar, porque los diputados que componen el bloque Proyecto Sur presentaron el 15 de marzo a la Cámara de Diputados un proyecto de creación de una comisión investigadora de la deuda, y después de haber sufrido todos los entorpecimientos de las comisiones presididas por diputados del Frente para la Victoria, se logró aprobar en comisión, pero la Cámara no trata el proyecto. Y el proyecto no es un proyecto para no pagar, es un proyecto simplemente para auditar, para transparentar las cuentas públicas, que indudablemente no están bien, porque si uno va al Ministerio de Economía y pide un examen proyectivo de lo que hay que pagar de la deuda, tenemos que el 2012 habrá que pagar casi 13.200 millones, en el 2013 12.700, en el 14 14.000 millones, en el 15 14.776, y así, ojo, cifras oficiales que tenemos que tomarlas con pinzas, porque esta proyección de deuda, de acuerdo a la cifra del Ministerio, termina en el 2089. Pero termina en el 2089 si la Argentina pagara regularmente sus obligaciones. La Argentina paga intereses y refinancia. O sea, esto quiere decir que la deuda seguirá creciendo. Yo me acuerdo que cuando se produjo el mega canje, acá está Javier Llorens, que con Mario hicieron un trabajo muy bueno y lo repitieron cuando el canje de Kirchner y los últimos canjes de deuda. Claro, uno lee esas cifras y dice: el desendeudamiento es una ficción. Y como contrapartida de esa pesada deuda que nos agobia, tenemos esto que describía el padre Velasco, lo que uno puede ver en Córdoba, en cualquier provincia de la Argentina, y que ve en las calles de Buenos Aires, cosa que jamás se vio, la gente durmiendo en las puertas de las iglesias, en la entrada de los subtes, de sus familias enteras a la intemperie, y un discurso que no tiene nada que ver con la realidad. Y un juzgado federal donde hay una voluminosa causa que, después de haberse dictado un fallo que yo cuestioné severamente, pero que bueno, es lo único que tenemos, todo lo demás lo ha dejado ahí aquietado, porque indudablemente las presiones del poder político son muy fuertes y en este tema no hay otra solución que pagar. Yo me acuerdo que el año pasado, cuando la presidenta habló de que este tema no podía resolverse, sino que había que seguir pagando, porque esta era una cuestión de agitadores que hablaban del no pago de la deuda, que este tema se pudo solucionar en la época del doctor Alfonsín, pero ya no se podía hablar más de eso. Yo le envié una minuciosa carta relatándole todo lo que había en las causas penales, diciéndole que me extrañaba que una persona que es abogada, que fue presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, dijera estas cosas, porque de acuerdo al derecho civil y al derecho administrativo, los actos ilegales, ilícitos, son nulos de nulidad absoluta, los actos y sus consecuencias. Esto es un elemental principio del orden jurídico. Pero además me llamaba la atención que como el actual gobierno y el de su predecesor habían podido reflotar las causas de los derechos humanos, contra los torturadores, contra todos los militares que fueron autores de la desaparición y muerte de una enorme cantidad de miles de personas, y con la deuda no se puede hacer nada. ¿Por qué en un caso sí y en otro caso no?
y le decía algo que le dije una vez a Eve Bonafini, que los muertos por la deuda durante la democracia fueron mucho mayores que los 30.000 desaparecidos de la dictadura. Pero hubiera sido mejor una respuesta convencional como esa que emiten los presidentes: acuso recibo de su nota de fecha tal y punto. Pero no, recibió una larga carta escrita por el doctor Oscar Parrilli, secretario general de la presidencia, hablando maravillas de la investigación de mi padre, del fallo de Ballesteros, de lo que yo estaba haciendo, pero que como el Congreso no hizo nada, ellos no podían hacer nada. Algo realmente inconcebible. Porque, por supuesto, el gobierno actual, más allá de algunas cosas importantes que ha hecho y que deben reconocerse, mantiene una estructura económica y financiera que es exactamente la misma de la década del 90, donde se depredó la estructura productiva del país, se liquidaron las empresas públicas y, por supuesto, de esa Argentina que, a pesar de sus tropiezos, todavía quedaba algo, quedó absolutamente desarticulada. Para no extenderme, pues además tengo que viajar, entiendo que esta labor de difusión que se hace aquí en la Universidad Católica, que hace el Foro de la Deuda, es decir, que hacen personas comprometidas, tenemos que seguir difundiéndola cada vez más, porque esto está invisibilizado. Uno habla de la deuda y algunos dicen, o la deuda se pagó, o la deuda ya no es problema. Y esto es que la deuda no es problema. Es la misma frase que dijo Domingo Felipe Cavallo cuando se firmó el plan Break en junio del 93. Señores, la deuda en el año 2000 va a ser un recuerdo del pasado porque va a estar totalmente solucionada. Y cuando se fue Menem, la deuda trepaba a casi 150.000 millones de dólares, habiendo recibido una deuda de 63.000. Entonces, como vemos, acá los gobiernos pasan y la deuda queda, y por supuesto, porque no hay una política de Estado, sino una política coyuntural, una política de, bueno, nosotros zafamos, total, el gobierno que vendrá seguirá renegociando esto. Y una de las cosas preocupantes es esta abdicación de la soberanía. Yo siempre recuerdo que Hobbes decía, un Estado sin soberanía es como una palabra sin sustancia destinada a desaparecer. La Argentina en todos los contratos ha renunciado a la soberanía en forma explícita. Y me acuerdo cuando el último canje de Kirchner, cuando yo vi el decreto 319 de marzo del 2004, había 3 artículos fundamentales. El primero de ellos, que la Argentina renunciaba a la soberanía porque así lo piden los acreedores. Segundo, los actos sean derecho privado, no derecho público, de un Estado soberano que reestructura una deuda de 191.000 millones de dólares, no es un acto de derecho privado. Y tercero, algo realmente notable, y es que la Argentina contrataba como abogados para asesorar al país en la reestructuración y para defenderla en todos los procesos que tuviera, a un estudio de abogados de Nueva York, Clery, Goldstein y Hamilton, que son abogados que había contratado Carlos Menem para efectuar todos los canjes hechos del año 89 en adelante. Una cosa que, bueno, es un detalle, pero es un detalle importante. Cuando yo llegué al Ecuador, pregunté quiénes son los abogados del Ecuador. Clery, Goldstein y Hamilton, que fueron los mismos abogados del Uruguay y que son abogados de nuestros acreedores que fueron, digamos, sugeridos, yo diría, impuestos, para que los acreedores tuvieran la seguridad de que estos abogados cumplían con su deber para beneficiarlos a ellos. Y me acuerdo que ya estaba a punto de venir a Buenos Aires y en una reunión, cuando Correa había ordenado la suspensión de los pagos de la deuda y se estaba viendo qué es lo que se iba a hacer, los abogados norteamericanos que había contratado el gobierno ecuatoriano, abogados que no debió haber contratado, pero por una serie de circunstancias largas de explicar aquí, contrató, de una discusión que tuvimos con algunos funcionarios del gobierno y concretamente con el secretario general de la presidencia, cuando yo planteé que esto se podía impugnar porque yo había tratado de estudiar minuciosamente la legislación anglosajona y esto era materia de una impugnación aún en los Estados Unidos, me acuerdo que me dijeron, no, esto
Es decir, no pueden cometer esos abogados la torpeza de asesorar simultáneamente al Ecuador y ser abogado de los acreedores. Y fue tal la seguridad con que se me dijo a una reunión donde había varios ministros, que llegué a mi hotel muy preocupado, porque dije, realmente me equivoqué. Me conecto con la página web de este estudio, que la puede consultar cualquiera, y ahí estaba el asesoramiento, los consejos, todo lo que hacen para el Citibank. Claro, es la impunidad del poder, la impunidad con que se han manejado estos sujetos a través de nuestra historia, porque esto viene de muy larga data. Lo que pasa es que en la Argentina el tema de la deuda es como que ha implosionado de manera así descomunal en los últimos 30 años. Y otra cosa que me interesó averiguar, en la Argentina no fue posible, en el Ecuador sí, y ahí pude referenciar quiénes habían preparado los contratos argentinos desde el punto de vista de la estructura jurídica de los mismos, para que no pudiéramos cuestionarlos. En el Ecuador vimos quiénes eran. Era un estudio de abogados, diría uno, el más importante de Estados Unidos, uno de los más importantes del mundo, el estudio Milman, Tweed, Haney y McCloy, que tiene una gran particularidad, además de tener 1.400 abogados en todas partes del mundo, y que tuvo dos abogados emblemáticos. Uno de ellos, el fundador del estudio, el doctor John McCloy, que fue presidente del Banco Mundial y asesor de 8 presidentes norteamericanos. Y el segundo, que nos afecta más particularmente, que fue uno de los ideólogos del plan Brady en el 92, no desde el punto de vista económico, porque fue Brady el que planteó este plan, sino desde el punto de vista de la estructuración jurídica del plan, fue el doctor William Webster. William Webster, antes de ser uno de los socios principales de este estudio, había sido juez de la Corte de Nueva York, después había sido director del FBI desde 1976 a 1984 y fue director de la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, desde 1900. Bueno, dejo el uso de la palabra. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la presencia hoy aquí, por el interés en el tema, que es un tema sin duda de capital importancia. Yo preparé unas palabras para leer, espero que no nos aburra, breve, y después ya dejaremos en realidad a los que de verdad saben del tema. El merecido homenaje a Alejandro Hornos Gaona es una ocasión propicia para volver a poner sobre el tapete un tema de enorme trascendencia nacional que él mismo escribió y denunció: la gran estafa de la deuda externa y legítima de la República Argentina. Un tema que tiene numerosas aristas, un tema al que nuestra universidad se ha dedicado particularmente en los últimos tiempos, trabajando en conjunto con la Federación Luterana Mundial y acompañando también el foro de la deuda externa. Pero, ¿qué tiene que ver la universidad con la deuda externa? ¿Por qué hemos decidido reflexionar y tomar posición sobre este tema? No es un tema que compete exclusivamente a los economistas, a los técnicos y los políticos. Las respuestas son variadas, pero podemos comenzar diciendo que los problemas que aquejan a la nación son los problemas que deben estar en las agendas de las universidades. Aquello que interesa el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos es materia de estudio de las universidades. Más aún, aquello que tiene que ver con esclarecer la verdad para lograr justicia es un imperativo propio de esta universidad. Particularmente habría que señalar que las universidades en general tenemos nuestra responsabilidad en la decadencia política nacional y en este tema en particular. Hemos formado nuestros grados y posgrados a la mayoría de técnicos y funcionarios que han entregado al país en una deuda externa vergonzosa e ilegítima, que ha significado y significa una expoliación de recursos nacidos del trabajo de los argentinos, y que va a engrosar las arcas del fondo de inversión, bancos y gobiernos extranjeros, pasando por funcionarios corruptos y la mirada cómplice de quienes deben poner el tema en la agenda pública, pero lo silencian. Por eso es bueno que también las universidades trabajemos para ser parte de la solución, desde la docencia, la investigación y la proyección social del conocimiento. Como universidad confiada a la Compañía de Jesús, compartimos la misión de los discípulos de Jesús, es decir, encarnar la fe en gestos de justicia. El servicio de la fe para nosotros está inseparablemente unido con la promoción de la justicia, una justicia demasiado largamente esperada en nuestro continente latinoamericano.
Para las universidades, creo, y para esta Universidad Católica de Córdoba en particular, es imperioso hacer academia comprometida. Estudiar con calidad y excelencia los problemas de todos para poder aportar soluciones. El problema de los aspectos jurídicos de la deuda externa, su ilegitimidad, y que luchó ante los estados judiciales hasta que murió en aras de que la justicia argentina terminara que era lo legítimo, separándolo de ilegítimo, para pagar lo que realmente debíamos y dejar de lado lo que no correspondía pagar. Contamos con la presencia de el hijo y colaborador de ese hombre, gran hombre, el doctor Navarro. De un hombre que también hace muchos años que ha dedicado su vida a estudiar, investigar, denunciar, luchar para que la Argentina se haga cargo de lo que corresponde y deje de lado lo que no corresponde pagar. El ingeniero Mario Cafiero. Y también está acá el doctor en Ciencia Económica, Luis de Mayo, que también dentro de sus múltiples estudios se ha abocado en un tiempo y tiene algún libro escrito sobre este mismo tema. Y todo esto gracias a la generosidad del padre Velasco, que una vez más ha puesto la Universidad de Córdoba al servicio del esclarecimiento de este problema que afecta. Es un problema mayor, un problema cuyas consecuencias seguirán sufriendo las generaciones futuras, un problema del que voluntariamente se informa poco y mal, un tema no exento de intereses y acciones muy poco claras. Es importante que las universidades instalemos el tema con seriedad y con rigor, que fomentemos la investigación de la historia y génesis de esta deuda, los contratos que se han firmado, la ilegitimidad e ilegalidad de muchas de sus cláusulas. Está claro que quienes se han hecho cargo del tema de la deuda hasta nuestros días han sido y son funcionarios. Por lo tanto, funcionales también a los gobiernos que representan. Gobiernos que en no pocas ocasiones han claudicado de su responsabilidad de velar por los intereses de la nación. El estudio de la perspectiva universitaria puede aportar una luz diferente, ajeno a las urgencias políticas e intereses que muchas veces no son los más beneficiosos para los argentinos, en particular para los más pobres que, sin entender las causas, ven que sus bolsillos se enflaquecen porque las divisas que debieran engrosarlo van a parar a cuentas en el extranjero para pagar intereses usurarios o para saldar demagógicamente las cuentas por organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, que ha dado sobradas muestras de ineficiencia y parcialidad cuando no de corrupción. La Biblia muestra todo el tiempo a un Dios que toma partido por sus pobres, un Dios arbitrario en su elección, porque son los pobres quienes no tienen quien los defienda. Me alegra ser culpable de la presencia acá de mi viejo amigo. Me va a gustar que diga viejo, por cierto. Y soy viejo. Bueno, quiero agradecerle toda la presencia en este acto. Requiere sin gran importancia porque estamos conmemorando el fallecimiento de un hombre que dio en la gloria de su vida por la patria, no en el campo de la batalla, sino en el... Sí, batallando también, sus ideas, nada más que en el terreno jurídico. Estamos hablando de don Alejandro Olmos, un hombre que tuvo el coraje en el año 82 de denunciar las ilicitudes que había en la contratación de la deuda externa.